Bueno, estamos al aire. Hola, Hola, Chile. Mari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, muy contenta y es un honor tenerte acá en el podcast. Es algo que vengo visualizando hace un montón de meses. Cuando empecé a ver tu contenido fue que apareció la idea de que tenemos que hacer algo juntas. Qué lindo. El honor es mío, China. Gracias. Gracias por invitarme a compartir este podcast con vos. Una Es un alegría placer. total. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, agradecerles por estar del otro lado, porque si ustedes no estuvieran del otro lado, esto no sería posible y nuestro propósito acá es comunicar lo que a nosotras nos ha servido para que Así les es. sirva también a ustedes. Contanos sobre vos, Mari. Contanos cómo es que llegás al lugar en el que estás de tu carrera, cuáles son las cosas que te motivan, lo que te parezca destacable. Contanos que te queremos escuchar. Bueno, yo hace muchos años que esquío. Empecé de chiquita. Yo soy de Esquel, Chubut. Y, y bueno, y con el paso del tiempo terminé eligiendo la profesión de instructora de esquí como mi profesión central o principal, si se quiere. Viajé mucho, me moví mucho, me sigo moviendo mucho y bueno, han sido muchos años de apostar a esta profesión que para mí es principalmente la docencia, eh, que también he complementado con el profesorado de educación física, que me nutrió muchísimo y fue una carrera muy, muy hermosa, que creo que complementó toda la experiencia y todos los cursos que en paralelo iba haciendo para ser instructora. Eh, y bueno, y a lo largo de todo este recorrido, de todos los viajes, de todas las experiencias que he compartido con la gente que me he ido cruzando, descubrí que el esquí puede ser una gran herramienta de autoconocimiento, de autosuperación, puede ser una herramienta para desarrollar la conciencia en nosotros, para querernos un poquito más, eh, y quizás para también vincularnos con nosotros de una mejor manera. Ok, me encanta lo que decís sobre cómo el esquí tiene que ver con nosotros y cómo nos percibimos y dónde ponemos nuestro valor. Y sobre todo es una herramienta de disfrute para con uno mismo y para con el resto, porque todos los que estamos en la sala sabemos lo importante que son los amigos, que después se terminan convirtiendo en familia, eso es lo que digo yo. Está la Claro. familia y los amigos que son familia de las temporadas del trabajo. Sí, Y totalmente, comparto ese sentimiento. El movernos tanto y ser tan nómades y tener esta vida tan particular que para mucha gente es como una vida muy rara, para otros es alucinante, para otros es como, bueno, ¿cuándo vas a sentar cabeza? ¿cuándo vas a Eh, hacer algo de persona normal? ¿Cuándo vas a trabajar en serio? Y bueno, esto es un Bueno, trabajo en ¿cuándo serio, vas a dejar de chicos. divertirte en el trabajo? Eh, bueno, el tener esta vida así tan nómade también tiene su lado B, me parece a mí, Hablemos eh, de ese lado B. que, que bueno, que nos lleva a crear esta nueva familia que son los amigos, ¿no? La gente con la que compartimos la mayor parte de los días durante la temporada. Sí, yo creo que se crea eh, una comunidad muy linda, ¿no? Muy afectuosa, de mucho cuidado. Por lo menos lo describo desde donde lo vivo yo y cómo es el círculo de personas con el que estoy hoy, ¿no? Eh, sí, de mucha cooperación, mucho sostén en los momentos duros también, muchas charlas, muchos asados. Por ahí muchos creen también que la vida del instructor es pura joda y descontrol.
nunca lo viví así, si bien obviamente tuve mis momentos en la juventud, hoy las necesidades son otras y estos círculos eh, vienen como a sostener, ¿no? A sostener, a contener, sí, para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos y hacernos la vida un poco más fácil y amena. Sí. Estoy de acuerdo, lo vivo muy parecido. A mí me gusta siempre contar que esos amigos, esos compañeros, son las personas con las que desayunas todos los días, compartís todas las comidas, pero te ven el día que te levantaste cruzado, te ven el día que te Ujú. levantaste contento, son los que te van a llevar el tecito a la cama cuando estés engripado y son los que van a saltar por las paredes cuando apruebes ese examen porque están tan felices como vos porque vivieron todo el proceso y eso, muchas charlas, mucho sostén Ujú. y a veces es difícil equilibrar este acompañamiento porque como decías vos, quienes no viven estos trabajos de temporada con tanto volumen de gente, con tanto volumen de ver amigos, con tanto volumen de trabajo. Sí, tanta intensidad, ¿no? Mm. Exactamente, ahí es donde quería llegar. La intensidad que nos caracteriza, que caracteriza nuestro estilo de vida, solamente la terminan de entender quienes la viven y son esos los amigos, el que un día te trae el tecito y después el día siguiente le traes el tecito vos y nos bancan en estos momentos donde estamos tan concentrados, porque como charlábamos el otro día, vamos a contarles a quienes están escuchando que nosotros tuvimos una videollamada para ponernos de acuerdo, para alinear criterios, y Ujú. hablábamos sobre la Bien. intensidad de las temporadas, que acá me voy a tirar flores yo, pero el primer capítulo era sobre la intensidad de las temporadas, que para mí es Ujú. la palabra que por defecto, la que caracteriza este estilo de vida. Totalmente, la Y intensidad, sin duda. así que vamos a volver a hablar de la intensidad. Si quieren ir a escuchar el capítulo número 1, me da mucha vergüenza porque es el primero que hice y está. No, con mucho orgullo, con mucho orgullo. Es que cuento que lo edité con inteligencia artificial y de la vergüenza que me daba hacer la primera publicación, no lo volví a escuchar. Que estamos Sí. a septiembre, lo subí en mayo, no lo voy a escuchar todavía. Así que si quieren ir a divertirse, vayan. Pero ahora vamos a hablar de la intensidad de las temporadas, sobre todo después de una temporada muy particular para ustedes que están en Patagonia Norte y para mí que, por ejemplo, no esquié esta temporada. Así que, hablando sobre la intensidad, contanos, Mari, cómo lo vivís, cómo lo equilibras con el resto de la vida, porque aparte son esos 3 meses de una temporada acá y después está el resto de año que no es la temporada de Argentina y después tenemos nuestros meses de la temporada afuera, la del hemisferio norte. Sí. Bueno, lo he vivido de todas formas, de un montón de formas. Eh, Antes no era ni consciente de la intensidad que llevaba, sobre todo en mis 20, cuando empecé a estudiar el profesorado, que ahí dije, bueno, me voy a vivir a Bariloche, me instalo ahí, elijo un lugar y empiezo a construir en ese lugar. Ahí o sea, mi año era universidad, en las vacaciones de la universidad, trabajar part-time, en el medio, en algún hueco, me iba de vacaciones con mi familia Mis y respetos. después, en mis vacaciones, o sea, después tenía cursada de vuelta de la universidad, parciales, exámenes, bla, 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 bla. Y en mis vacaciones de la universidad me iba a trabajar afuera. Entonces era un ritmo, bueno, y sumado a eso que me mudaba. Me mudaba Claro, 2 veces por año, al menos. Y yo soy de Esquel, entonces todas mis cosas estaban en Esquel porque resolví así, tengo a mis viejos allá, entonces ¿qué hacía? Cargaba todo el auto de cosas y listo, y lo dejaba allá. Entonces, bueno, ese ritmo, esa intensidad era muchísimo. Lo pude sostener porque tenía 20 y pico de años y creo que solo a esa edad tenés esa energía y la cabeza para hacer 2 millones de cosas. Pero bueno, terminé ese ciclo de 5 años, fueron más o menos agotada. Agotada y dije, yo esto no lo puedo sostener más. Agotada y con un montón de problemas digestivos, porque tampoco esto es gratis, ¿no?
Y ahí dije, bueno, no, ¿sabes qué? Por acá no hay cuerpo que aguante, nos vamos a tener que ocupar de que esto funcione de otra manera. Y bueno, y en esos últimos años ahí es cuando empiezo terapia y todo, y ahí empiezo como a tener un poquito más de conciencia en quién era Marina, en mis hábitos, en la intensidad que tenía esta vida, porque hasta entonces, qué sé yo, es la vida que llevo y ni me la planteo, ¿viste? Ni me la cuestiono, ni qué sé yo, esto es lo que toca, esto es lo que hay que hacer, y el entorno que me rodea están todos en la misma, con lo cual, ni idea. Y bueno, y ahí fue cuando empecé a prestar un poquito más de atención y en paralelo, mi amiga Pilar, que es con quien hacemos el podcast, se cruzó en mi vida en la facu y empezamos a compartir mucho tiempo juntas. Es una persona que reflexiona mucho, piensa mucho y analiza. Y ahí me decía, Mari, no puede ser que en el invierno no te vea nunca. Y yo como, pero mira, esta es mi vida, es como lo normal. Claro, ella con otros trabajos que en un momento compartimos la profesión, pero me decía, amiga, te perdés, es como que te absorbe el invierno y no existís. Y es así, ella me empezó a hacer ver esto de que, che, hola, ¿qué tal? Tenemos una amistad, ¿te acordás que existo? ¿Viste? Sí, me estoy olvidando de todo lo demás y de la vida que hay y que continúa Ujú, más allá del invierno, de la temporada y bueno, me costó un montón primero reconocerlo, verlo. ok. Eh, y después, bueno, como que empecé a tener otros vínculos fuera del círculo de la montaña que también me ayudaron a tomar perspectiva. Eh, Todavía lo estoy aprendiendo, creo yo, y me cuesta bastante. Sí, bueno, es No que sé si lo tengo resuelto. trabajando en lo mismo igual. Sí, sí. Ahora creo que lo que sí he aprendido en el último tiempo es a ser muy respetuosa con mis descansos. Ujú, Días libres son mis días libres y son inamovibles. Eso es algo que nos cuesta mucho en las personas que trabajamos por temporada porque es el momento de unos trabajar un 3 meses montón, de ahorrar, de generar, de, bueno, un montón de cosas, de esquiar, de de esquiar, entrenar lo más que uno totalmente. pueda. Como que todo tiene que suceder en 3 meses. Sobre todo acá en Argentina, ¿no? Hablando de la temporada en Argentina, que es corta. No es Ujú, nada, sí, 3 meses. se Y en hace 3 meses recorta. tenemos entrenar, trabajar, ahorrar, estar con los amigos, disfrutar de la montaña, estar con nuestros alumnos, compartir con ellos, que muchas veces los vemos solamente una vez por año. Entonces, Exactamente. de golpe, lograr hacer todo eso es muchísimo y terminamos agotados, agotados mal. Sobre todo en Argentina, es un país súper sociable, la gente es súper Ay, sociable, sí. todo el tiempo hay un plan, todo el tiempo hay algo para hacer, que nos tomamos un cafecito, que nos comemos algo, que eh, sí, no es fácil, no es fácil de organizarlo, de Funcionar. sostenerlo. Yo, como te decía recién, te repito, para mí es un desafío y me gusta la intensidad, me encanta tener mi agenda toda ordenada, decir, bueno, esta semana tengo clases con tal persona y así sucesivamente, eso creo que, y lo agradezco a esta temporada que fue tan rara, que me hizo volver a querer eso, volver a valorarlo y volver a apreciar Ujú. ese orden o esa estructura. Pero bueno, el desafío del equilibrio siempre está ahí, de poder trabajar, compartir con nuestros alumnos o clientes, en paralelo poder disfrutar de la montaña y descansar y no reventar el cuerpo a cualquier costo, creo que es algo con lo que voy a tener que ir, sí, conviviendo toda la vida, ¿no? Y aprendiéndolo temporada a temporada. Temporada, a temporada. Y ni hablar de comer algo saludable en el almuerzo al día siguiente, o sea, volver y tener que preparar comida, lavar la ropa, que no se nos venga abajo la casa, sobre todo en temporada alta. ¿Sí? Y
no olvidarnos de que la vida sigue, bueno, abrir la heladera y que hayan cosas. Tal Un cual. día vas a hacer las Sí. compras, otro día te juntaste con amigos, otro día cocinaste y un día descansaste. Así que este es el momento palmadita en la espalda para quienes gestionamos eso 2 Sí, veces por año durante dominanteal. varios Sí, meses. y personas que también hacen esto con familia, porque nosotros todavía no Es tenemos verdad. hijos o, viste, como que tenemos otra dinámica hoy, pero hay gente que hace esto con hijos. Otra Entonces, palmadita en la espalda a quienes son padres y hacen aplausos, temporada. Sí, de pie, mis totalmente, respetos. porque qué El otro trabajoso, día, ¿no? Mm. sí, el otro día salía de esta charla que acabamos de tener el tema de que sentimos que vivimos en otra realidad. Es que es otra realidad, son 3 meses de... Acá en Argentina, son 3 meses de que estás a full, que te absorbe, como dijiste Ujú. vos, y en lo personal, como te contaba, me cuesta, por ejemplo, mantenerme en contacto con la gente de afuera de la temporada, porque son Sí, estos 3 meses que es tan corto y que hay que trabajar, hay que esquiar, hay que ver a la gente y no sí, olvidarse de descansar y comer. no olvidarse de una. Y después Sí. están, por ejemplo, así como vos decías que te ibas de acá para allá, que tenías diagramado todo el año, yo durante un par de años tenía el invierno acá en Ushuaia, pues Ujú. la primavera, volver a Bolsón a ver a mi familia, a mis amigos de allá, y en Claro, noviembre, diciembre irme para Andorra, volver de Andorra, ir a Bolsón a ver a la familia, después irme a Ushuaia, después volver de Ushuaia, después irme a Andorra, claro. y una vez había sacado la cuenta y eran como 20 veces que había hecho la valija en un año. Un montón. Wow. Sí, o capaz la cantidad de vuelos o colectivos que te tomás, Ay, decís, sí. empezás a sumar y decís, che, qué locura esto. Y Sí, uno lo hace así con los ojos cerrados, porque pasa, porque hay que ir, hay que moverse, y sí, cuesta en lo personal mantenerme en contacto con esta gente, con la familia. sí. Lo he aprendido a equilibrar en las últimas temporadas, pero por ahí te sucede que estás trabajando, esquiando y volvés del trabajo y querés pasar un tiempo con tus amigos de la temporada y Ujú. cuando te querés dar cuenta ya son las 11 de la noche, te tendrías que haber ido a dormir hace un rato y todavía no ni hola ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a un hermano, ni un amigo de otro ámbito. Sí, Así que sucede, es tal importante cual. agradecer a quienes nos bancan en este estilo de vida. Sí, 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 totalmente. Se nos pone todo patas para arriba. Se nos pone todos patas para arriba. Mm, sí. Bueno, me gustaría que sigamos con tu área de expertise, Ari, que nos metamos en el tema de dónde ponemos nuestro valor, de cómo tratamos la corporalidad, nuestra corporalidad como esquiadores, en qué nos interesamos cuando esquiamos, en qué nos interesamos, o en qué nos enfocamos cuando esquiamos, cuando damos clases. Ujú. Que esto era de lo que hablaba al principio, que fue lo que me hizo conectar con tu contenido y que me encantaría que cada vez más gente lea esas cosas maravillosas que contás vos, porque todos lo necesitamos. Bueno, gracias. Gracias a vos. A ver, ¿por dónde empezar? Esto creo que viene, o sea, lo que yo comparto viene de la experiencia personal, de lo que yo viví, tanto como esquiadora, que quería mejorar, o sea, una persona súper apasionada, una esquiadora como insaciable, que en un momento me autodenominé así, siempre queriendo esquiar, siempre queriendo mejorar, siempre queriendo estar ahí haciéndolo. Eh, y bueno, y en ese camino de querer mejorar, me encontré con un montón de cosas. Me encontré con mí misma siendo una persona muy soberbia, muy creída, me encontré con una tolerancia a la frustración bajísima, es el día de hoy que todavía lo laburo, me encontré con Yo un quiero que nos, montón, ¿cómo? perdón, yo quiero que nos cuentes sobre la historia de los BAMS. La historia de los BAMS, se hizo Esa famosa. historia. La historia de los BAMS fue cuando yo estaba terminando mi nivel 3 acá en Bariloche,
En nivel 3 me costó muchísimo, me costó mucho. Yo justo en paralelo estaba haciendo el profesorado de educación física y viajaba, trabajaba bastante, me mudaba mucho, bueno, como que había todo un trasfondo. Y, y bueno, el nivel 3 me desafió muchísimo porque me encontré con unos bumps que me aterrorizaban, pero al siguiente nivel de miedo, o sea, no saben lo que era. Yo llegaba ahí y literal que veía la bajada y decía, ay no, yo no puedo hacer esto, me voy a romper todos los dientes. Decía, Me no ha puedo, no pasado puedo, no rindiendo puedo, no puedo, exámenes. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me voy, y huía, y chau. Escapaba totalmente de la situación. Y bueno, y así en repetidas oportunidades me daba mucho miedo, empezaba a transpirar frío. Dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para solucionar esto? Y lo que me pasaba era que los profes con los que iban no sabían abordar el miedo, no podían resolver la situación. Entonces decía, ¿cómo resuelvo esto? O sea, yo tengo que aprender a hacer más. En algún momento tengo que... Esto Entonces tiene que dije, bueno, suceder. evidentemente esto es muy mental y me ocupé de conseguir un psicólogo Psicólogo deportivo. psicólogo enfocado en deporte, porque no era deportólogo. Eh, bueno, y empecé a hacer terapia con él y le dije, mirá, a mí me pasa esto y necesito solucionarlo porque yo tengo que esquiar esto. Y él, bueno, como que empezamos a laburar un montón de cosas, a raíz de esta terapia empiezo a conocerme yo mucho mejor y en paralelo le dije a mi hermana, que también es instructora y con la cual comparto mis temporadas en Estados Unidos hace muchos años, que digo, Tetu, necesito que me ayudes con esto y que me enseñes de cero a esquiar bumps. Metodológica de bumps desde cero. Bueno, listo. Así que empecé con mi hermana, con mi exnovio, también instructor, y bueno, y entrenaba con los dos. Y así empecé, me acuerdo mi hermana, una paciencia, mi ex también, no le vamos a quitar mérito al ex. Gracias, chicos, por ayudarnos. Mucha paciencia, explicándome, haciendo entender la línea. Bueno, cuestión, 3 temporadas, literal 3 temporadas, entrenando mucho BAMS. Y sobre todo, pararme desde otro lugar. Cuando te digo esto de que yo era una persona muy soberbia y muy creída, eso fue lo que me pegó la cachetada y me dijo, chiquita, ¿sabes lo que te falta a vos? Fue como, nos vamos a calmar, mi amor. Y fue buenísimo porque aprendí mucho, crecí mucho a raíz de los BAMS y aprendí mucho sobre mi miedo y cómo superarlo. Eh, Fue, sí, muy educativo. Muy educativo, Muy educativo. altamente educativo. Cuestión que entre en esas 3 temporadas lo di todo y en paralelo entrenaba en gimnasio. No es que solamente era pista, como dije, estamos en la misión y voy a hacer toda la tarea para que esto me El salga. abordaje integral. Exactamente. Y bueno, y lo entrené tanto que cuando llegué al examen, obvio que encima el día de examen pasa todo lo peor, está duro, los bumps miden no sé cuántos metros, siempre, o sea, Cada nunca examen eso es como sucede. que hay conexión con el clima, sabe el clima y ahí es que hay examen y dice vamos a poner la pista bien difícil. Exacto. Y claro, era septiembre, había transformado, los bumps estaban durísimos, durísimos, recrocantes. Y bueno, dije, ya está, yo esto ya lo sé hacer, lo entrené tanto, no tuve miedo para nada. Y bueno, y hice la bajada con mucha confianza y seguridad. Eh, y bueno, y ahí los aprobé y cuando me dan la nota, había promocionado para nivel 4. Y yo dije, nada, 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 me están jodiendo, me están jodiendo. Nada, esto no es real. Dije, no, mirá qué loco, que lo que más me costaba a mí y a lo que más miedo le tenía, al final
terminó siendo después la puerta para yo decir, che, bueno, hago el nivel 4, si El nivel total, 4. esto que me costaba un montón, lo recontraentrené, lo superé, crecí, digo, si puedo con esto, puedo con todo lo demás. Así fue y así medio que fue la historieta con los Vans. Sí. Wow, qué linda historia. Te felicito, te Gracias, felicito. gracias, Chira. Esta historia nos hace ver la importancia de ese abordaje integral para el aprendizaje. Sí. Y te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿cuál fue la lección más importante o lo que más aprendiste con respecto al miedo y a tus miedos en ese momento? Qué buena pregunta esta que me haces. Aprendí, primero que el miedo hay que escucharlo, punto uno. Hay que prestarle atención y después hay que ver cómo lo puedo ir desarmando, ¿no? Este miedo era sobre algo que yo no sabía cómo resolver. Entonces, lo que hice fue, bueno, voy a ir con alguien que ya sepa resolver este problema y que me ayude a desmenuzar esto, como el objetivo principal era poder esquiar los bumps, ¿no? El objetivo final. Bueno, ¿cómo divido ese objetivo mayor en objetivos más chiquititos, ¿no? Entonces fue como, ok, listo. Lo primero que tengo que hacer es entender esto, ir a un terreno acorde. Yo no podía ir a un lugar con unos bumps de 2 metros y a mí me daban miedo. Entonces, bueno, pará. Si te da miedo en este terreno, en estas circunstancias, con esta determinada nieve. Bueno, vamos a bumps más chiquitos, a un lugar con no tanta pendiente y empezar a entender y analizarlo. Eso fue como el paso uno. Y después, recordame la pregunta que se me fue la mente. ¿Sobre qué fue lo más importante, la lección más grande con La respecto a lección este más miedo? grande. Bueno, eso, de construirlo, entender y dividirlo en partes, eso es fundamental, porque a veces lo que sucede con estos objetivos que a veces nos abruman es que los vemos enormes y decís, ay, ¿cómo resuelvo? No puedo. Bueno, calma, vamos de a poquito, desmenuzarlo. Bueno, vamos de objetivos más chiquititos y lo vamos construyendo. Eso, paso uno, me parece re importante. Después, otra cosa que aprendí, eh, creo que el autoconocimiento es muy importante. Entender cómo funciona nuestra mente Ujú. y mente fue fundamental. Y porque ahí pude como, primero, entender que era un golpe para el ego. Era como, ay, ¿cómo yo no puedo hacer esto? ¿Qué, qué me ¿Cómo estás a diciendo? mí ¿Que no no me aprovecho sale? yo, que ¿Eh? soy tan buena esquiadora? Em, sí, entender eso, ser lo suficientemente humilde y reconocer las propias debilidades. Es como, sí, bueno, esto te va a costar, como le cuesta a todo el mundo o como otras personas tienen otras dificultades, a vos también se te van a presentar dificultades. Y está bien, porque es parte de la vida. Eh, Creo que eso, los grandes aprendizajes son, bueno, entender que un objetivo grande se puede dividir en partes más pequeñas e ir cumpliéndolas de a poquito para que también esos micro ganares que yo siempre menciono, que lo saqué de Cachito Vigil, que es ex entrenador de las Leonas, estos micro ganares, estos son como esos objetivos chiquititos que yo voy ganando o cositas que me voy apropiando en la práctica del deporte, pequeños triunfos, si se quiere, que al principio, cuando estás aprendiendo BAMS, eh, ese micro ganar era, no sé, hacer 2 BAMS seguidos y, Eso, y con no los VAM, sufrir. Listo, ese es tu micro ganar de ese día, de esa tarde, y te abrazás a eso. Eso creo que fue uno de mis mayores aprendizajes, sí. Y bueno, y el autoconocimiento,
Entender cómo funciona mi mente, cómo funcionan los mecanismos que tengo en mi mente, los programas, y cómo desactivar esos programas y no volver a caer en ellos. Activar programas nuevos más funcionales. Sí, Ya sí. desde el vamos a entender el miedo, así como lo decís vos, te escuchaba. Me encantan tus palabras y está bueno porque es muy parecido a la definición de miedo de la distinción de coaching ontológico que me aferro de esa distinción y la cuento un montón y la he contado en otros capítulos y la abordo en las clínicas de comunicación, pero está bueno porque vos lo contaste con palabras de esquiador, Ujú, esos micro triunfos, el hacer 2 BAMs, porque cuando yo tuve que rendir el nivel 2 ujú. era la primera vez en mi vida que me metía en los BAMs y tenía, no miedo, terror. Sí, eh, te re Era miedo. mirar así y hay unos pozos y hay que entrar con los esquíes por adentro de los pozos, es una locura. Sí. Pero bueno, volviendo a lo del miedo, el miedo no nos es funcional porque no lo entendemos, entonces nos da vergüenza, nos enoja tener miedo. Ujú. ¿Cómo yo tengo miedo? ¿Cómo que Sí, soy el tan buen ego ahí esquiador en latino. todos lados? Sí. ¿Por qué me da miedo? Y desde ahí entender el miedo como algo funcional, como que nos muestra ese caminito, nos desglosa, nos desmenuza el Sí. caminito y nos muestra dónde están esos microaprendizajes. Uno no puede esperar meterse a la línea de BAMS y hacerlo del principio hasta el final, a la primera. Por ahí no te podés meter ni a dos y tenés que usar los bordes de la pista para hacer el toblerone, el esquiar para un lado y para el otro. Y con esto del terror me siento muy identificada porque cuando cursé el nivel 2 me pasó que éramos un grupo de la mitad ex corredores, chicos Ujú. de club que han esquiado, que han aprendido a caminar y esquiar al mismo tiempo. Y después éramos la otra mitad simples mortales, gente que empezó a esquiar de un poquito más grande o que no ha hecho, no ha corrido, no han tenido tantas horas de profe mirándolos Con y otro diciéndoles camino, cosas. con otro camino Exactamente. recorrido. Y a nosotras nos resultó, bueno, voy a hablar por mí, a mí me resultó muy desmoralizante porque me encontré con estos miedos, me encontré Ujú, con tener que bajar por pistas que ya bajaba, pero con otro ritmo, con otra velocidad ujú. y con otra prolijidad. Y me encontré con que el nivel 1 yo entré en el primer ingreso, después lo cursé, desaprobé cuña y lo aprobé el día siguiente. O sea, fue relativamente fácil. Yo me creía re capa. O sea, el nivel 1 lo hice re fácil, el nivel 2 me va a salir re fácil. Y no, no, nos agarraron, nos dijeron, chicas, abordaje integral. No vienen acá y aprueban el nivel 2, no, hay que esquiar, hay que entrenar, hay que prepararse, no solo a nivel físico, sino que a nivel mental. Y Ujú. hay un montón de otras cosas que son el concepto de instructor nivel 1, nivel 2 o nivel 3, o de persona que baja los BAMs con seguridad. Sí, creo que eso también tiene que ver, viste, con esto de romper las estructuras que tenemos en la cabeza, porque Ujú. creo que se remite a eso y es muy traspolable a la vida. Van a ir pasando cosas que van a ir rompiendo la estructura vieja y creando una nueva. Eh, sí, sí, lo veo así. Y volviendo a esto que decías, China, del miedo, yo tengo una madre psiquiatra, entonces toda la vida he hablado mucho, reflexionado mucho y le he hecho muchas preguntas a mi mamá. Qué suerte la tuya. Y no nos olvidemos que el miedo es fisiológico, es una respuesta fisiológica para la supervivencia. El tema es detectar cuándo es real y cuándo es imaginario. Entonces, el Exactamente. miedo de alguna forma nos protege. Hay que ver después cómo desmenuzo eso, cómo lo entiendo, pero en definitiva es una respuesta sana. Si sos un ser humano, vas a tener miedo porque es normal y es lo esperable. Eh, y porque es para proteger la propia integridad. O sea, el miedo que yo tenía era porque tenía mucho miedo de lastimarme, en definitiva. Yo no me quería ni romper la rodilla, ni, no sé, ni romperme una costilla. Y tiene sentido, ¿no? Sí, tiene sentido Lo totalmente. lógico es bastante lógico, es como,
Sí, tiene mucho sentido. Estás sana, funciona bien Sí, tu cuerpo porque tenés miedo a los bumps, sí, totalmente. Y es hacerse con esos recursos hasta que vos tengas tanta experiencia en esos pozos de hielo a los que te metés con tus zapatos de 1,50 m, 1,60 m. exactamente. Sí, Es sí, hacerse con los recursos, sentirse más confiado y hacerlo, como decías vos, bueno, en una pista tan empinada, no, en una más tranqui. No puedes arrancar es desde los progresivo. bumps, claro, Y progresivo. creo que ahí en ese proceso es donde uno aprende a ser paciente, porque la única forma es entrenarlo y perseverar y perseverar y perseverar. Y en ese momento es cuando decís, ay, tiro la toalla, tiro la toalla, tiro la toalla. No, no, esto no me va a salir, esto es re difícil, no le termino de encontrar la vuelta, no, no sé qué. Viste, como que ahí empiezan un montón de pensamientos y de dudas y decís, no, que para qué estoy haciendo esto, si al final no consigo el objetivo y que cuánto tiempo más voy a tardar en que me salga. ¿Cuántas bajadas más cayéndome tengo que hacer hasta hacer una entera? Sí, y hay que Sí. seguir. Y ahí es agachar la cabeza y también, primero, mirar para atrás en lo que ya avanzaste, prestarle atención a estos micro ganares, ser muy consciente ahí y es más, hasta anotarlo si hace falta. No perder eso, es como, bueno, pará, ¿qué hice hasta acá? ¿Qué logré hasta acá? Bueno, si pude avanzar hasta acá, puedo seguir avanzando pasito a pasito hasta alcanzarlo. Creo que ahí la mente es clave que no se nos venga abajo, ¿no? Seguir, seguir entrenando y seguir perseverando hasta obtenerlo. Llega, el objetivo llega, es así. Si uno está focalizado y hace la tarea y se involucra realmente, llega. Y festeja esos micro logros. Sí. Aparte, ahora mientras te escuchaba pensaba, a mí me pasa con esto del contenido, que me encuentro haciendo cosas difíciles y hoy digo, ay, no me sale hacer este gancho. Sí. Hace 12 meses no me animaba a hablar en cámara. ¡Vamos, China! Sí. Es que sí. Ahora vas a los BAMS y decís, ay, no me sale la línea entera de BAMS, no sirvo para esto, qué sé yo. Cuando rendiste el examen de nivel 1, ¿en qué estabas pensando? Cuando empezaste a esquiar, Sí. que veías a la gente haciendo paralelo por la pista y decías, Yo quiero hacer mira cómo, eso. claro, no Sí. nos olvidemos de todas esas cosas porque tenemos un montón de trayectoria. Para llegar a hacer esas cosas que nos dan tanto miedo, hay un montón de trayectoria, hay miles y miles de horas de esquí consciente, de entrenamiento y de esos ganares que tenemos que festejar. Sí. Así que, qué Sí. privilegio tener miedo de los BAMS. Bueno, me enseñó un montón, ¿viste? A Mira, raíz de los BAMS crecí un montón. Sí, a mí me pasó cuando rendí fuera de pista del nivel 2. sí. Lo cursé acá en Ushuaia, no me fue bien, rendí en Andorra a fin de temporada y cuando nos llevaron a rendir el fuera de pista, me asomaba así, era vertical. Nunca había esquiado una pista tan empinada Ujú, y terror, 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 terror. Lo bajé como pude, ujú. llegué abajo, mis amigos me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron ojalá que la segunda sea mejor. Ay, no, qué duro, qué duro. Ah, gracias por la honestidad, pero qué duro, chicos. Sí, me dijeron, bueno, concentrate en el ritmo, hace una sola cosa, ¿sí? Y Ujú. cuando volví a subir y la hice, lo único que pensé fue, bueno, voy a hacer tantas vueltas grandes, tantas medianas, tantas chiquitas, solo Ordenaste un pienso en el poco. ritmo, me fue mucho mejor. Y al año siguiente, después de haber hecho una temporada acá en Argentina y haber esquiado toda la temporada ya de vuelta, volví a bajar por esa pista y la esquié, la disfruté, me divertí. Así que es por Lo eso que lograste. seguimos con esto. Y Sí, con esto de la paciencia, las lecciones de la paciencia, vamos a pasar a... Vamos a dejar un poco esto del yo esquiador y vamos al yo profe.
al tema de la paciencia con los objetivos que tienen los alumnos, con calmar las ansiedades de nuestras expectativas y poder enfocarnos en lo que realmente importa, que es que ese esquiador la pase bien, se divierta y se sienta bien y no se sienta desmoralizado porque, por ejemplo, está frente a una pista vertical y tiene que hacer una bajada de examen. Ujú. Y que la gente se pueda divertir y que le podamos transmitir las cosas que a nosotras nos quedan de nuestro aprendizaje y de nuestro compartir con otros profes y compartir con otros esquiadores. El estar tranquilos con la velocidad de los objetivos de los alumnos, que es muy importante y no se habla lo suficiente. No, no, es cierto. Sí, creo que la paciencia es un gran desafío, sobre todo en nuestras generaciones. Es una paciencia para mí, para con mi vida, lo es algo que sigo trabajando y que probablemente siga teniendo que trabajar toda mi vida. Lo que he aprendido en este tiempo es que la clase de esquí se trata del alumno, no de mí. Eso me parece que es fundamental y que por más que suene obvio para algunas personas, no es tan obvio. Muchas veces o en muchas situaciones creo que se ven clases en las que el profe como que quiere ser la estrella o quiere ser el que se luce. Y ahí creo que se pierde, se pierde de, se pierde el foco, se pierde el para qué es la clase de esquí. Siempre el objetivo va a ser el alumno, que el alumno la pase bien, que el alumno disfrute de la práctica deportiva, disfrute de estar en la montaña, poder empezar a transmitirle todo este amor por el lugar, por el deporte, por el estar en movimiento, así como creo que la paciencia es un desafío para nuestras generaciones y las que vienen. Creo que también el movimiento y la salud a través del movimiento es otro desafío que se presenta como sociedad o, sí, o como, sí, como sociedad o como comunidad. Eh, Entender que el bienestar viene a través del movimiento creo que es fundamental, y esto lo digo como profe de educación física. Eh, entonces, bueno, articulando esas cosas, siendo personas empáticas y creo que sobre todo como profes, eh, me parece muy importante hacer el trabajo de mirar para adentro, hacer turismo interno. Me encantó. Es re importante, porque si no nos ponemos a pensar nosotros en las experiencias que tuvimos, cómo las vivimos, cómo nos construimos hasta el día de hoy, no vamos a tener la capacidad de poder reflexionar o ver con conciencia las clases que damos. Es muy fácil, si uno no se pone a reflexionar y a hacer este ejercicio, caer en las formas o en los métodos o en situaciones que vivimos nosotros como alumnos. Entonces, es difícil separar el cómo fui yo como alumno y cómo soy yo como profe para mí, porque van de la Ujú. mano, van muy pegaditos. Y todas esas experiencias que tuvimos como alumnos las llevamos en nuestro corazón, para bien o para mal. Entonces, si no vemos para adentro y vemos todas las cosas que sentimos en esas experiencias, probablemente repitamos muchas cosas. Yo una vez escuché a un profe decir que como a él lo habían hecho sufrir y lo habían discriminado por no ser del ambiente, él iba a Ujú. hacer lo mismo. Y es muy doloroso eso, que A todos. una experiencia que le generó mucho dolor, no la pudo transformar en aprendizaje y no pudo avanzar desde esa experiencia. Entonces, no solo que quedó resentido con eso, sino que además quiere venganza. O sea, eso es lo que está diciendo. Es terrible
horrible, es muy Sí, triste. Es como a mí me lo hicieron sufrir, yo quiero que los demás sufran. Bueno, detengámonos un poquito a pensar y a pensar por qué queremos ser profesores. ¿Por qué queremos estar en la montaña enseñando? ¿Es para hacerme el rockstar y ver lo maravilloso que soy yo y porque como vienen y esquían conmigo son los mejores esquiadores del mundo? ¿O porque queremos compartir con la gente y les queremos enseñar este deporte que es hermoso y queremos que lo disfruten y que su recorrido sea más agradable, que sea más ameno, tratar de abordar el miedo desde otra forma, porque el miedo tarde o temprano va a aparecer, va a aparecer. Es un deporte extremo y el miedo lo llevamos ahí al lado, siempre. Y no siempre hay importa el alguien. nivel de esquí que tengas y no importa la edad que tengas, el miedo está ahí y convivimos con él y aprendemos a manejarlo de distintas formas. Entonces creo que sí, que va por ahí la cosa, que como profes tenemos que cuestionarnos mucho, Cuestionarnos. mirar para adentro, hacernos la pregunta de ¿para qué querés ser profesor? ¿Qué es lo que querés aportar? ¿Qué es lo que querés dejarles a tus alumnos? Eh, y creo que en todas Sí, las profesiones es así, ¿eh? Yo elegí sí, esta y soy una apasionada de esta, pero creo que en todas es así. Es como, bueno, yo, Marina, ¿qué puedo dejarles a mis alumnos? es como una, me hace pensar en la evolución, o sea, alejarme muchísimo de nosotras como esquiadoras, como profes, como argentinas que salen al mundo a compartir todo esto, Sí. pero como humanidad, o sea, Ujú, así como nuestros papás han tenido problemas de pareja que nosotros no tenemos y nuestros abuelos han tenido problemas peores, ujú, si nosotros seguimos enseñando a esquiar como nos enseñaron a nosotros, que no está ni mal ni bien. Los profes que nos enseñaron a nosotros aprendieron de otros profes también y ujú, aprendieron de gente que por ahí les exigían de tal o cual forma o los hacían sufrir o los hacían sentir mal. ujú. Y hay que transformarlo y hay que preguntarnos qué tipo de esquiador quiero ser, qué quiero transmitir como profe, cuáles son mis valores como esquiador, de qué es lo que yo disfruto en la montaña, qué disfruto de dar clases, qué disfruto de compartir con mis amigos cuando esquío. Ujú. Y al final, el alumno, si bien es un cliente, pero es otro amigo más con el que uno va a esquiar. Y Sí. si, por ejemplo, uno se pusiese en el lugar de alumno, cambiamos. Vengo de Brasil una semana este año a esquiar. Qué quiero pasar? ¿Cómo quiero que me vaya? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Quiero sentir miedo? ¿Quiero sentir frustración? No. La práctica deportiva es porque hace bien a la cabeza, al cuerpo, nos divertimos, superamos nuestros objetivos, conocemos lugares más lindos, tenemos un lugar de trabajo privilegiado. Sí. Eso es lo que está bueno transmitir y dejar de lado este prestigio versus mediocridad que ya salió en nuestra charla de la vez pasada, Ujú. poder ponerle nuestra energía y nuestro foco a todo lo que nos potencia y nos mejora como esquiadores, como profes, y ayuda a nuestros amigos con los que esquiamos, a nuestros alumnos con los que esquiamos, a mejorar y no pensamientos mediocres de hacer sentir mal al resto, porque a mí me hicieron sentir mal. Si yo me hubiera quedado con esa charla que nos dieron de, chicas, ustedes no están para probar el nivel 2, bueno, nos agarraron a estos simples mortales que estábamos cursando el nivel 2 y nos dijeron, hay que hacer esto, esto, esto y esto para ser un esquiador que aprueba el nivel 2. Y si yo me hubiera dicho, me dijeron todo lo que me falta, me hubiera quedado ahí, hubiera sido una profe de mierda todos los años posteriores, porque me hubiera quedado en la frustración y hubiera transmitido esa frustración. Y lo que decís, Mari, de la importancia de poder transformarlo y de hacer el turismo interno, de poder reflexionar, de poder observarnos. Esta es una gran invitación a hacernos esas preguntas que nos van a hacer sentir bien a nosotros y por consecuencia van a hacer sentir bien al resto. Totalmente. Así es, sí. Y me parece que poniendo el valor
En donde realmente va, en donde realmente llena poner el valor, es que estamos transformando muchas vidas y estamos transformando el prestigio de nuestra profesión Ujú. a nosotros como esquiadores, como profes, y es el camino que yo elegí cuando empecé a ser profe, cuando me metí con crear contenido y poder comunicar para nuestros colegas. Es una de mis grandes motivaciones y sé que es uno de los propósitos que a vos también te mueven. Sí, sí, totalmente. Me quedé pensando en todo esto último que mencionabas y creo que en definitiva, o por lo menos lo que intento yo, es a través del esquí darle herramientas de disfrute o herramientas para que que tomen más conciencia sobre ellos mismos. Y en definitiva, la invitación final de todo esto que vengo mencionando es a vivir un poquito mejor. Desde el principio, esa es la base de todo, es a vivir un poco mejor. Es a vivir un poco mejor porque cuando decís esto, mujeres esquiadoras que viajan, que se mueven, los profes de esquí convivimos con mucha gente de muchos lugares, de culturas muy distintas. Yo tuve la suerte de poder trabajar en Suiza eh, y ahí en ese lugar me encontré con gente muy distinta, con religiones muy distintas, con culturas muy distintas, sí, de contextos nada que ver con el mío. Y la verdad que para mí fue muy enriquecedor, porque les hice un montón de preguntas sobre su cultura, sobre todo alumnos que tenían que venían de Emiratos Árabes, de Dubái, de Kuwait, un país que yo ni siquiera conocía ni había detectado en el mapa. Y cuando nos conectamos con esa gente, con gente diferente, ahí empiezan a abrirse un montón de prejuicios y de barreras que tenemos o que nos han ido poniendo a lo largo de la vida y es de que, ay no, porque este es tal, lo discrimino, ay no, porque este es diferente de tal o cual manera, poniéndole el título que sea, me separa de mí y me alejo o no lo tolero o no quiero darle una clase o... Entonces, ahí también como profes, cuando viajamos y nos vinculamos con personas distintas, también se nos abre la posibilidad de romper esas barreras y de empezar a ver a las personas y como humanos e individuos más allá del contexto, de la cultura en la que se desarrollaron, del país en el que se desarrollaron. Y eso es algo que yo también he ido aprendiendo con el tiempo y es a bajar esas barreras y conectarme con mis alumnos de persona a persona sin importar todo lo demás, sin importar el envase. Y creo que eso también está buenísimo y nos deja una enseñanza enorme como humanidad. Entonces, podemos ir y dar clases por el mundo y simplemente enseñar a esquiar, y simplemente enseñarles a hacer paralelo básico o eh, simplemente mirar los outfits y posar para fotos, que también me gusta mucho, porque no dejo de ser mujer y me encanta eso. O también podemos ver todo este otro lado y correr esas barreras y conectar con la gente desde un lugar mucho más profundo y mucho más humano. Me encanta. Me encanta la reflexión de cierre y está bueno no solo con gente de distintas culturas o de países que por ahí uno ni conocía. Cuando fui a Corea del Sur el primer año me preguntaban, ¿en Argentina hay nieve? Claro, Sí, porque las sí, tenemos de tan nieve. lejos no tienen ni idea. Sí, Sí, un montón de centros de esquí tenemos. sí, sí, de cultura, nacionalidad, géneros, eh, clase social, porque también hay un montón de prejuicios sobre eso, Ujú. ¿sí? Y no solo trabajamos con gente distinta a nosotros, me enredé con lo que estaba diciendo. Me Tranquila, reenredé. pausa, pausa, pensá, No sé para dónde me fui. Iba a decir algo como que
no solo nos encontramos con gente de distintas culturas y es de humano a humano, Ujú. es esa conexión con nuestro yo humano, la autocompasión, la importancia de aprender dando a nosotros mismos nuestra palmadita en la espalda de que vamos bien, de que avanzamos un montón, de que progresamos a nivel técnico, a nivel mental, y que es como enseñarnos a nuestro yo, al final todas las historias terminan lo mismo, pero es como enseñarle a tu yo esquiador de chiquito. Y ahí es donde tendríamos que empezar a poner un poco más la brújula. Totalmente. Bueno, al final me salió. Sí, no dije nada, te dejé que siguieras porque digo, ya lo enganchaste. Lo Gracias. desenterraste. Sí, tal cual. Bueno, me parece que ya estaríamos como para cerrar este capítulo. Estoy re contenta de todos los que charlamos Ay, hasta acá. buenísimo, China, qué lindo compartir con vos, qué lindo, me sentí muy cómoda, eh, sos una persona que, que genera un espacio agradable, cómodo, de confianza. eh, sí, me sentí muy a gusto y con mucho lugar para poder ser yo. Y te agradezco mucho por eso. Es Ay, muy gracias. agradable cuando, sí, sí, sí. Gracias por las flores. Mari, yo te quiero dar las gracias porque, como dije al principio, es un honor tenerte acá y es un privilegio enorme poder conectar con mujeres del ambiente que tienen estos valores, que están dispuestas a cuestionarse, a poder ver más allá a lo lejos y ver más allá para adentro, Ujú, para que podamos vivir mejor, vivir mejor. Es eso lo que resume todo, que totalmente. podamos transmitir mejores valores, que podamos sentirnos mejores, que podamos disfrutar más del deporte y sobre todo de nuestra profesión y seguir siempre apostando por mejorar y estar cada vez mejor, más en paz, más tranquilos y más orgullosos. Así que te agradezco un montón. Sé que quienes están del otro lado deben haber disfrutado tanto como nosotras esta charla. Y Espero que sí, espero que sí. Gracias, China, un millón de gracias por este espacio y te felicito también por lo que venís creando y haciendo. Me parece muy valioso, muy igualmente. valioso. Y también serte fiel a vos. Me parece que eso es súper importante. Si estás haciendo esto es porque te estás escuchando una partecita tuya que te dijo yo necesito hablar, necesito contar, necesito expresar y creo que en eso tenemos un punto muy en común, además de la profesión, que es el comunicar y lo hermoso que es conectar con la gente y compartir experiencias, emociones, sentimientos. Sí. Ay, qué linda, muchas gracias. Gracias, China. Un placer. El placer es mío y súper agradecida por esto. Bueno, gracias Mari, gracias a todos los que están del otro lado. Coméntenos, cuéntenos qué les parece. ¿Y tenés algo más para cerrar, algo que quieras decirle a nuestros oyentes? Eso es todo por hoy. Ojalá nos volvamos a encontrar y bueno, tengan hermoso día. Yo soy Lucila Vivas, me dicen la China. Estamos con Marina Altamiranda. ¿Cómo es tu Instagram? Marina Altamiranda, Ski Coach. Ah, no, Perfecto, perdón. lo voy Mi a dejar. cuenta es esqui.marinaltamiranda. Genial, lo voy a dejar escrito acá en la descripción y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, China, qué placer. Buenísimo. Qué alegría. Que tengas lindo día, Mari. Gracias, vos también. Un beso enorme. Adiós. Chao, chao.